en IBM unos 4 años. Llevo unos 4 años aproximadamente. Digamos, con un background bastante sólido a nivel de soluciones de nube, nube pública, y ahora a nivel de nube híbrida como tal, ¿no? Con frentes de inteligencia artificial. Bueno, prendí mi cámara para que me conozcan. Luego, cuando comience la presentación, la voy a apagar para generar eficiencias ahí en la transmisión. Y nada, comentarles un poco la agenda del día de hoy. Digamos, son estos 6 puntos, ¿no? Antecedentes para entender un poco, bueno, algunos de ustedes ya lo deben saber, cómo es que se compone un servidor, digamos, cuáles son sus componentes, qué tipo de servidores hay. Eso nos va a llevar, nos va a dar el pie a hablar sobre virtualización. Luego, cómo de la virtualización ha ido evolucionando esas tecnologías hasta llegar hacia los contenedores. Vamos a hablar sobre los contenedores, vamos a hablar sobre los modelos de servicio que se brindan sobre los contenedores. Y finalmente vamos a hablar de un concepto dentro de nube que busca las eficiencias en las soluciones que tiene que ver con los contenedores y demás. Bien, esa es la agenda para el día de hoy y comenzamos. Antecedentes como tal, ¿no? Como les había comentado, vamos a hablar sobre eh, los servidores como para más que nada alinear conocimientos. Lo he representado así, digamos, por los componentes que podemos tener. eh, digamos, eh, lo core dentro de un servidor como tal es una placa madre, la cual nos va a poder permitir integrar todos los componentes dentro del servidor. Llámese un procesador para toda la capacidad eh, de procesamiento que demanden el software, ¿no? Entiéndase como procesos también. Puede ser del sistema operativo, pueden ser de otro software que puedan correr sobre este servidor. La memoria RAM, los discos, ¿no? Que puede ser un arreglo de discos, puede ser una solución con alta redundancia en discos, que puede estar atachado al servidor, es decir, que no necesariamente está dentro del servidor per se, sino que es una solución aparte y que están conectados, ¿no? Y las tarjetas de red, que es bastante importante. A todo esto le damos vida mediante la fuente de poder, que cuando hablamos de un nivel empresarial, esta se da de varios puntos, ¿no? Bien. em, ¿Qué más? Estos servidores se dan de varios tipos. Algunos de los más conocidos son servidores web, servidores de correo, servidores de archivos conocidos como file servers, proxies. Estos servidores de proxies te sirven a ti para resolver una solicitud sin necesidad de que el solicitante conozca el host o el destino, ¿no? Quien va a resolver la petición. Un servidor de base de datos como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué comienzo con esto con antecedentes? Como para saber qué componentes tiene los servidores, ¿no? Servidores físicos, para comenzar a hablar sobre virtualización. Bien. Ahora, esto a alto nivel se puede entrar a mucho más detalle y se puede hablar de la computación per se, pero digamos la presentación va más orientada a hablar sobre la containerización, ¿no? Bien. Como siguiente parte de la presentación vamos a hablar de la virtualización como tal. Entonces, como virtualización, lo he dividido en 3 frentes, ¿no? ¿Qué es como tal?
La virtualización es una tecnología que se utiliza dentro de las organizaciones, específicamente en el área de tecnologías de la información, con el fin de crear servicios. ¿Ok? Ese es el fin, pero con el objetivo, digamos, principal de buscar eficiencias dentro de los servidores, es decir, poder consumir toda la capacidad del servidor, ¿no? Siempre respetando buenas prácticas para dar servicios. Estos servicios principalmente están basados en los recursos del hardware, es donde se basa la virtualización como tal, y estos recursos de hardware principalmente se distribuyen, ¿no? Entre varios usuarios o entornos. Entonces hay una asignación de recursos físicos, de hardware como tal, eh, que busca crear servicios para distintos usuarios en distintos entornos, ¿no? Buscando utilizar toda la capacidad de las máquinas o de los servidores. Eso es lo que es la virtualización como tal. Ahora, ¿cómo se da esto, no? ¿Cómo llega a ser posible que se pueda virtualizar? Esto es posible gracias a un software, ¿no? Quien es el que toma el control sobre los recursos físicos o el hardware. Entonces, este software se llama hipervisor. El hipervisor, como tal, gestiona los recursos físicos, ¿no? En entornos virtuales que se necesite. Ahora, ¿quién demanda esto? Principalmente lo demanda el negocio y esa necesidad del negocio, TI lo abstrae y lo plasma en servicios que resuelven procesos soportados por sistemas, ¿no? Como tal. Ahora, estos entornos virtuales, ¿no? Que son los que gestiona el hipervisor para virtualizar, se suelen llamar comúnmente máquinas virtuales. Bien, entonces tenemos a las máquinas virtuales como tal, que es un resultado de la virtualización sobre eh, el hardware utilizando un hipervisor. Y es posible mover estas máquinas virtuales porque el hipervisor lo traduce eh, como información como tal, ¿no? Como un activo digital, ¿no? Un conjunto de files eh, empaquetados, y esto es posible moverlos entre otras infraestructuras. ¿Qué tipos de virtualización hay? Hay muchas. Virtualización de datos, virtualizaciones de escritorio, virtualizaciones de servidores, que más que nada son estas máquinas virtuales y es lo que comúnmente se hace. Virtualización de sistemas operativos, que lo pueden hacer, por ejemplo, en la universidad, en sus laboratorios. Pueden las máquinas que utilizan estar virtualizando sistemas operativos. Y virtualización de funciones de redes, porque hay componentes físicos en una arquitectura de redes que se pueden virtualizar. Bien. Sobre esto, sobre la virtualización como tal, tenemos los componentes, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de los componentes del servidor como tal? Todo ese bloque agrupado en el cuadro, ¿no? O sea, en este cuadro con líneas negras, es lo que englobo aquí en el primer cuadro de color gris, llamado hardware como tal, ¿no? Es los recursos físicos. Sobre este hardware se pueden tomar dos caminos. El que se usa, el más usado por las organizaciones es eh, montar el hipervisor sobre el hardware como si fuera un sistema operativo y desde este poder virtualizar. O del hardware se tiene un sistema operativo y el sistema operativo se instala el hipervisor y sobre este montas las virtuales. En este caso he representado la primera opción, que es la que más se usa. Sobre el hardware instalamos el hipervisor como un sistema operativo y sobre este montamos las máquinas virtuales. Ahora, ¿qué tenemos dentro de una máquina virtual como tal? Tenemos el componente de hardware virtualizado, tenemos recién un sistema operativo que podría ser Linux o Windows y tenemos las aplicaciones.
De esta manera, estamos generando eficiencias al utilizar un servidor, buscando utilizar la mayor capacidad de este. Entonces, yo ya no tengo tres aplicaciones en tres servidores físicos como tales, que posiblemente la aplicación de la máquina uno me consuma un 30% de los recursos totales, la segunda un 20, la tercera un 10, sino que lo junto y hago que consuman cercano al 100% de los recursos de, de un solo servidor físico, ¿no? Por lo tanto, ahí tengo eficiencias, por ejemplo, en costos. ¿Qué consideraciones debemos tener? Que igual hay que seguir operando la infraestructura. A esto le sumamos la operación del hipervisor porque estamos colocando una capa para poder virtualizar. La operación de las máquinas virtuales, así como se hicieran tradicionalmente si estuvieran separadas en recursos físicos individuales. Y garantizar la disponibilidad de infraestructura para el aprovisionamiento de las máquinas virtuales. Porque como esto es, digamos, eh, se puede usar en un mundo tradicional, en un centro de datos tradicional, sin hablar de la nube, dependemos de muchos factores para que un servidor nuevo se conecte al clúster, ¿no? O al rack con otros servidores donde están la virtualización como tal, ¿no? Los servidores virtuales. Cuando hablamos de nube ya cambia un poco más, es un poco más ágil el aprovisionamiento porque tenemos los recursos de cómputos ahí que me da el proveedor de nube pública como tal, ¿no? Digamos, es un poco la, los puntos a favor de la nube pública versus una gestión tradicional de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, temas de aprovisionamiento de la infraestructura como tal, ¿no? Bien. Eh, no sé si hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Bien, a ver. Pasamos a la parte de la evolución de las tecnologías. Aquí igual voy a estar comentando. Más que nada es un slide referente a los stacks o una agrupación de capas de cómo ha evolucionado la infraestructura hasta llegar a una capa de abstracción más alta, pensando en las aplicaciones como tal, en el desarrollo, en las culturas, en las automatizaciones. Es bastante interesante. Eh, digamos, comenzamos de abajo hacia arriba para poder leer este slide, ¿no? En la capa uno tenemos la infraestructura física como tal, que es un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Servidores, ¿no? Arreglos de servidores conocidos como clusters, la red, el almacenamiento, que también puede estar en clusters, etc. Sobre esta capa evolucionamos a la capa de virtualización de la infraestructura, que es también lo que hemos estado hablando en los slides anteriores, eh, que podemos tener tecnologías de virtualización que pueden ser eh, on-premise, en tierra, que puede ser en nube, o que puede ser híbrido. Por ejemplo, eh, VMware, como por ejemplo eh, los servidores S2 de Amazon, nube pública, o los BCIs de la nube pública de IBM, que es IBM Cloud. Sobre esta capa de virtualización de infraestructura, tenemos la tercera capa, que es una capa de sistema operativo como tal, ¿no? Eh, donde la recomendación es siempre trabajar eh, sobre Linux, porque hay eficiencias demostradas, hay papers, en donde se detalla de que es mucho más eficiente trabajar procesos, ciertos procesos, no hablando sobre todo en tecnologías open source, con Linux versus con Windows como tal, ¿no? Y ahí tenemos un, un alta, un alto catálogo de distribuciones de Linux como tal, que pueden ser soportadas o no, y un nivel empresarial más alto, como puede ser, por ejemplo, Red Hat Linux. Y sobre estos sistemas operativos montamos motores de containerización, que es principalmente lo que vamos a hablar de aquí en adelante.
qué es un contenedor, ¿no? etc. Pero los contenedores, para que lleguen a existir, necesitan pasar por un motor para que se transformen y lleguen hasta convertirse en un contenedor como tal. Esto estamos en la capa 4. Hay distintas tecnologías que me permiten esto. Puede ser Docker, puede ser Rocket, otras. La que más se usa en el mercado es Docker. Algunos de ustedes las debe conocer. Que más que nada es un motor que en base a un archivo de configuración en mi aplicación o en mi desarrollo, lo contenerizo. Ya vamos a hablar puntualmente qué es un contenedor para entrar más a detalle. Ahora, sobre esta tenemos una capa de modelos de servicios que también es parte de la agenda de la presentación. La vamos a hablar, digamos, eh, es bastante profundo el tema, no vamos a entrar a detalle por temas de tiempos, pero sí vamos a conocer los conceptos claves, algunos casos de uso, eh, otros conceptos de ingeniería aplicada en el desarrollo en base a los contenedores, que me va a ayudar también a buscar eficiencias y a asemejarnos a un modelo y una cultura de desarrollo bastante buena, nuevamente buscando eficiencias en tecnologías que nos dan los proveedores, ¿no? En este caso, proveedores de nube. Entonces, nuevamente, en la capa de modelos de servicio tenemos estos servicios de orquestación de los contenedores, porque cuando voy creciendo en contenedores se me hace muy difícil ya la operación, ¿no? El control, el gobierno, la interconexión entre estos contenedores. Esa es la capa 5. Así como Docker es una de las tecnologías más usadas para un motor de contenerización, la tecnología más usada también es Kubernetes para orquestar contenedores como tal, ¿no? Sobre esta tenemos una capa adicional que busca eficiencias a nivel de automatizaciones y toda la cultura de desarrollo enfocada a DevOps, ¿no? En donde tenemos una capa de abstracción más, ¿no? Ya no, si bien también tiene la capacidad de poder orquestar el contenedor, está enfocado a flujos de automatización del desarrollo, pensando en el equipo de desarrollo como tal, ¿no? Entonces, digamos, uno de los mejores servicios de desarrollo de flujos optimizados eficientes de contenedores es OpenShift, que pertenece a Red Hat. Hay otros como Cloud Foundry, que no tienen un alcance tan grande como el de OpenShift, pero que está centrado igual en el desarrollo como tal, ¿no? En esta capa 6 tú te dedicas puntualmente al desarrollo, a tu solución, a mejorar el código como tal, y tienes automatizaciones en despliegues, en parches, en las versiones mismas de tu aplicación, etc. Bien, bastante ligado la capa 5 y la capa 6 hacia el modelo de DevOps. Bien, ahora, de esta, de esta lámina, como les había comentado, nos vamos a centrar principalmente en la capa 4 y en la capa 5. Vamos a hablar de qué es un contenedor, cuál es su caso de uso, qué hay más allá de los contenedores, buscando una eficiencia y aplicando ingeniería y metodologías en el desarrollo de la aplicación per se. Y vamos a llegar a los servicios de modelos sobre los contenedores. Entonces, llegamos a los contenedores como tal, ¿no? IBM define al contenedor como una forma estándar de empaquetar una aplicación y todas sus dependencias. Ahora, cuando desarrollas una aplicación como tal, una aplicación está compuesta de carpetas y archivos, pero también de dependencias, ¿no? Que me ayudan o que me dan valor dentro del desarrollo, ¿no? Y yo las reutilizo. Son dependencias que yo reutilizo
eh, para poder cumplir con un marco de desarrollo, para poder cumplir con alguna funcionalidad dentro de mi solución. Y es algo que me aporta valor dentro de mi aplicación como tal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos componentes, eh, tenemos que empaquetarlas para poder contenerizar. Entonces, al momento de empaquetar, esto se realiza mediante capas. Entonces, vamos contenerizando por capas hasta llegar a tener un todo como un contenedor, ¿no? Como un cubo, ¿no? Imaginémoslo como un cubo. Ese cubo se va armando por capas. Principalmente, los contenedores se va armando por una capa de procesos de sistema operativo, ¿ok? Que no viene a ser un sistema operativo como tal, sino que hay una abstracción de los procesos que necesita mi aplicación de ese sistema operativo para poder correr. Bien, de esta manera se puede mover entre distintos entornos y ejecutarse sin cambios. Entonces, el enfoque que da la containerización sobre todo es garantizar la portabilidad. Esta garantización de la portabilidad quiere decir de que yo puedo programar, desarrollar una aplicación y containerizarla sobre Windows y la puedo hacer correr en Linux sin problemas, porque está containerizada, está aislada en un paquete hecho por capas, con los archivos, dependencias y procesos que necesite esa aplicación para que pueda correr en cualquier entorno. ¿Qué más dice? Los contenedores funcionan al aislar las diferencias entre las aplicaciones dentro del contenedor para que todo lo que se encuentre fuera del contenedor se pueda estandarizar. Aquí hablamos de otro criterio importante dentro de los contenedores, que es la parte de el aislamiento de los mismos, ¿no? Tú puedes tener un conjunto de contenedores con distintos lenguajes de programación, cada uno, que consuman distintos procesos, que corran sobre un mismo host sin que haya problemas entre ellos, ¿no? Porque al estar empaquetados son independientes entre sí. Entonces no ocurre los problemas que podemos tener versus un desarrollo tradicional sobre servidores virtuales, porque tú tienes un ambiente con procesos, dependencias propias como requerimientos hacia alguna solución o algún software, ¿no? Y estos pueden tener problemas de compatibilidad si haces correr otro software que trabaje con algún otro tipo de versionamiento de las librerías o de otros procesos que pueda consumir, ¿no? Entonces, esto no se da en los contenedores como tal, ¿no? Hablamos de la portabilidad. Es más fácil hacer un despliegue en otro ambiente de un contenedor que hacer todo un despliegue de una aplicación sobre máquinas virtuales, porque tendrías que configurar el virtualizador, levantar la máquina virtual, configurar el sistema operativo, instalar o configurar el ambiente que necesita la aplicación y luego desplegar la aplicación, ¿no? Versus lo que haces con un contenedor, que simplemente tú ya tienes el ambiente que lo puedes hacer correr con un motor de contenedores o con un orquestador de contenedores y lo despliegas, ¿no? Es así de sencillo. Eh, bien, a ver, ¿qué más tenemos sobre los contenedores? Principalmente sus casos de uso, ¿no? Acá hay tres casos de uso. eh, digamos, podemos tener más. Estos son los tres principales que he definido, que más que nada es crear aplicaciones nuevas en nube. Puede ser en nube, una nube privada, una nube pública, porque tienes el enfoque de un desarrollo ágil, ¿no? Entonces tú puedes desarrollar aplicaciones con una arquitectura
basada en microservicios. En el siguiente slide vamos a ver qué es un microservicio y lo vamos a comparar versus un desarrollo tradicional. Em, Tienes los runtimes, tienes eh, este tiempo de ejecución, que es un ambiente en donde va a correr tu código como tal, contenerizado, aislado, listo para poder utilizar, etc. ¿No? Entonces, todo lo nuevo que se construya relacionado a nube se suele construir con una arquitectura de contenedores. El otro caso de uso es sobre la modernización de las aplicaciones. Es decir, el desarrollo tradicional te hace tener una solución que sea un monolito. Ese monolito lo puedes modernizar, un core legado, algunos componentes los puedes modernizar y esos nuevos componentes hay que desarrollarlos containerizados para obtener todas las eficiencias que hemos venido hablando en la presentación. Y para tener una seguridad granular, ¿no? A nivel de la aplicación, no verlo como un todo, sino verlo por módulos, y poder interactuar con otros servicios de otras organizaciones eh, mediante Internet, ya que viene un poco el tema de las APIs, también ayuda muchísimo, ¿no? Ahí se abre su centro de datos para trabajar con servicios en la nube. Esa, eh, esa orientación de trabajar o de consumir servicios APIs con los contenedores es el caso de uso ideal para estos, ¿no? Entonces podemos consumir información de otros, pero también salir mediante APIs y que todo el API se expuesta utilizando un contenedor, por ejemplo. Bien, como siguiente slide tenemos la parte de los microservicios. Ahora, ¿qué es un microservicio? Lo definimos como un enfoque de ingeniería relacionado a la descomposición de una aplicación. Una aplicación está compuesto por varios módulos, funciones, clases. Esto hay que descomponerlo en módulos que sean independientes entre sí. Una vez que se logre eso, hay que garantizar la independencia, pero también garantizar las interfaces para poder interactuar con estos directamente o que interactúen entre ellos. Bien, ahora, ¿esto en qué te beneficia? Te beneficia en acelerar la entrega de, de las aplicaciones como tal, en los releases, en la comunicación y la coordinación dentro del equipo de desarrollo y de operaciones, y aquí viene un poco el concepto cultural de DevOps, incluso integrar al equipo de seguridad, y ahí hablaríamos un poco de DevSecOps. Eh, También mitigamos y reducimos ciertos riesgos porque se hace un trabajo más colaborativo, más ágil de entrega, pruebas, validaciones, pases a producciones automatizados. Y el gráfico es bastante interesante porque tenemos una arquitectura monolítica donde sobre un servidor está montado el frontend, que vendría a ser el UI, una capa lógica conocida como backend, la capa acceso a datos también que se conoce como backend al día de hoy. Entonces tenemos esos tres frentes, ¿no? Presentación, capa lógica, capa de datos. Esto nos abstraemos, lo descomponemos en módulos, generamos las interfaces que necesita a nivel de funcionalidad, lo que necesita como tal. Cuando generamos esta independencia, la podemos hacer correr en distintas infraestructuras, ya no necesita estar en una sola, es decir, lo podemos correr en distintos nodos, lo containerizamos y podemos trabajarlo, podemos llamarlo, categorizarlo como un microservicio. Estos microservicios interactúan entre sí, no son netamente independientes y son consumidos por una interfaz gráfica. Bien, bueno, que en el gráfico está representado como UI, ¿no?
Bien. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Bien. A ver. Los modelos de servicios para contenedores. ¿Cómo podemos tener un modelo de servicio de contenedores? Y acá hablamos un poco de la orquestación de los contenedores. Esta orquestación va a permitir que el equipo de TI, de desarrollo, de operaciones, defina cómo coordinar cuando una aplicación empaquetada en múltiples contenedores se despliegue, ¿no? Entonces, esto implica muchas cosas. Implica los puntos que ven ahí, ¿no? La planificación, la gestión del clúster, el descubrimiento del servicio, el provisionamiento, el monitoreo, eh, gestiones de configuración, ¿no? Eh, puede ser variables que necesite la aplicación, variables de entorno, etc. Entonces, estos modelos de servicios se dan por servicios que brindan orquestación de contenedores, y ya habíamos mencionado algunos en la lámina de la evolución de la tecnología. Entonces, esto me genera a mí eficiencias en coordinación, en tiempos, en tener un mayor control sobre mis contenedores, saber su salud, poder programar cuando los despliego, poder configurar un escalamiento automatizado de mis aplicaciones, saber cuántos recursos consume mi aplicación, si necesito que mi aplicación necesite algún tipo de mejora de disponibilidad a nivel de arquitectura, entonces puedo crear más réplicas de mi aplicación, ponerle un balanceador, poder definir que una aplicación contenerizada como tal o contenerizada y que sea un microservicio, salga hacia Internet o hacia la red, o solo tenga una comunicación interna dentro del clúster de donde están corriendo los contenedores y se están orquestando, etc. No hay un alcance bastante amplio dentro de la orquestación de contenedores. eh, y esto nos lleva a hablar sobre Kubernetes, ¿no? Que es la tecnología de orquestación de contenedores. Eh, esta plataforma entrega mucho valor al orquestar, pero también al integrarnos con otros tipos de tecnologías, como pueden ser tecnologías de DevOps, tecnologías de gestión de los, de los contenedores orientados al versionamiento de los contenedores, ¿no? Eh, Soluciones de observabilidad relacionadas a los registros de las aplicaciones, al monitoreo de las aplicaciones, etcétera. Entonces, ejecutamos y gestionamos los contenedores dentro de Kubernetes. Está disponible en muchos proveedores de nube pública. Puede estar disponible de manera on-premise. Ustedes pueden desplegar una pequeña instancia de Kubernetes en su laptop, por ejemplo. Eh, es open source, ¿ok? Está escrito en Go. eh, y viene con el enfoque de gestionar aplicaciones y ya no gestionar servidores virtuales como se hace de manera tradicional. Entonces, yo gestiono mi aplicación, me enfoco y dedico mi tiempo en buscar eficiencias en las funcionalidades de mi aplicación, en gestionar eh, su versionamiento, saber su disponibilidad, su salud, poder saber cuáles son mis puntos flacos, mi cuello de botella dentro de las funcionalidades, etc. Y ya no me centro principalmente en, si hablamos de que tenemos una instancia de Kubernetes en nube, de, de la infraestructura como tal, del sistema operativo y su parche, de las actualizaciones, de los accesos, de la disponibilidad, etc., ¿no? Y hablamos un poco
del amplio ecosistema de complementos que se tienen para desarrollar, para almacenar, para gestionar las redes de Kubernetes, al ser un proyecto open source y que lo utiliza muchas personas en el mundo. Tiene un ecosistema bastante amplio, que también hay una lámina en la cual vamos a hablar, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona Kubernetes como tal? Kubernetes se monta sobre nodos. Estos nodos es infraestructura que puede ser física o puede ser virtual. Entonces, tenemos a los servidores, los cuales tienen un sistema operativo Linux, en muchos de los casos eh, Ubuntu, y al instalar Kubernetes, dentro declaramos cuáles de estos servidores van a servir como nodos, ¿ok? Para la plataforma. Y sobre esta plataforma tenemos tipos de nodos. Tenemos eh, nodos maestros que se encargan de hacer realmente la orquestación y tomar control y gobierno sobre el clúster de Kubernetes, los contenedores, los procesos y los componentes que generan valor dentro de la plataforma, porque tenemos componentes a nivel de la unidad mínima dentro de Kubernetes, que es un pod, que más que nada cuando un contenedor está corriendo dentro de la plataforma, tenemos alcances a nivel de deployments, a nivel de servicios, a nivel de componentes de exposición de los pods, ¿no? Que puede ser mediante un balanceador, puede ser mediante un componente llamado ingress. Podemos montar, integrar otros servicios de la comunidad open source como componentes dentro de Kubernetes, etc., ¿no? Es muy amplio lo que se puede hacer. Ahora, teníamos los nodos maestros que se encargan de hacer todo ese trabajo y tenemos los nodos trabajadores que son dentro de estos nodos donde va a estar corriendo tu aplicación per se, ¿no? Y digamos, los podemos agrupar por namespace. Entonces podemos tener namespace por proyectos o podemos separarlos por ambientes, ¿no? También. Ahora, esto nos lleva a hablar sobre Cloud Native. Bien. Eh, Cloud Native como tal es un término que se utiliza al describir eh, entornos basados en contenedores, en tecnología contenerizada, eh, la cual, en la cual se busca poder utilizar de mejor manera todas las eficiencias que nos otorgan estas tecnologías al estar contenerizadas e incluso estar disponibles en la nube pública. Entonces, tenemos eficiencias a nivel de despliegue, de disponibilidad, de resiliencia, eh, de exposición, ¿no? De cómo se expone los servicios, cómo los consumimos, cómo interactuamos entre estos, etc. Entonces, las tecnologías Cloud Native se utilizan para desarrollar aplicaciones Cloud Native como tal, ¿no? Es decir, utilizan contenedores en las cuales consumen servicios de nube pública o servicios de las organizaciones, ¿no? Que pueden ser servicios expuestos por APIs, por ejemplo. eh, y, digamos, eh, el enfoque de Cloud Native también es que estas tecnologías que son consumidas
y que lo ves como un todo en tu solución final, esté soportado por una infraestructura elástica, ¿no? Para que nos centremos puntualmente en la solución y no en una gestión tradicional de la infraestructura, enfocado a un marco cultural distinto, con procesos de desarrollo ágiles, con procesos de DevOps, eh, y lo cual también va de la mano con la entrega continua de las aplicaciones, ¿no? Digamos, es, es un conjunto de tecnologías, de procesos eh, que nos ayudan a desarrollar una aplicación de manera más eficiente, entregarla de manera más eficiente, utilizando todas las tecnologías que a su vez también están enmarcadas en esta definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el gráfico, ¿no? Es un flujo de una solución. Tenemos a un usuario que va a consumir una aplicación. Esta aplicación está containerizada y esta está expuesta mediante un ingress controller. Entonces, eh, a lo más lo que puede saber, por ejemplo, el usuario es cuál es esa dirección del ingress, que principalmente es un dominio, pero no sabe la dirección exacta de los pods, ¿no? Que es la unidad mínima dentro de un clúster de Kubernetes, en donde está corriendo su aplicación, ¿no? La que ustedes pueden desarrollar. Entonces, esa comunicación de exposición pública hacia una comunicación privada dentro del clúster se puede dar, por ejemplo, con un ingress controller, que es un componente de exposición de los pods que hablábamos hace unos momentos. El usuario manda una solicitud hacia el ingress controller y el ingress controller resuelve y a la vez hace un balanceo. Porque como pueden ver, hay dos nodos exactos, ¿no? Que sería la misma aplicación. Hay una réplica de dos de una misma aplicación. Y esto es uno de las características y beneficios que tenemos al utilizar, por ejemplo, un orquestador de contenedores. Entonces, yo ya no tengo que hacer un doble despliegue de una misma aplicación, sino que yo, mediante un archivo de configuración o una línea de comandos, indico de que al momento de desplegar la aplicación, que tenga dos réplicas, y al momento de exponerlo hay un balanceo automático. ¿Ok? Y esto lo hace el propio Kubernetes. Entonces, del paso 1 llega la solicitud, hay un balanceo, llegamos al paso 2, puede resolver cualquiera de los pods. Hay una parte importante con respecto a los contenedores, eh, donde, digamos, los contenedores son volátiles, ¿no? Yo puedo reiniciarlos, apagarlos, ¿ok? Sin impactar a los otros contenedores que estén corriendo del mismo clúster e incluso en el mismo namespace, si es que no hay dependencias entre uno y el otro, ¿no? Entonces, para que los datos persistan en el tiempo, hay un concepto llamado volúmenes persistentes. Entonces yo puedo atachar distintas tecnologías de almacenamiento para mis contenedores, para mis aplicaciones contenerizadas. Eso tendremos en el paso 3. Entonces hay una integración hacia un almacenamiento persistente, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, está consumiendo o está haciendo consultas hacia una base de datos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una aplicación Cloud Native que está corriendo en nube y que así como puede consumir una base de datos como servicio, ¿no? Que está montada otra vez sobre infraestructura elástica, que tiene procesos ágiles, tiene una entrega continua, una alta disponibilidad, escenarios de alta disponibilidad, disaster recovery automatizados, se pueden consumir muchos otros servicios, como pueden ser servicios de inteligencia artificial, servicios de monitoreo, etc. Entonces, para finalizar, tenemos este Big Picture, que más que nada es un landscape de todo el ecosistema de Cloud Native que hay, ¿no?
incluso pueden haber muchas otras tecnologías en que están categorizadas, ¿no? Por nube, por aprovisionamiento, por runtimes, por orquestación y gestión de los contenedores. Como pueden ver, ahí está Kubernetes, eh, todo la definición de las aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones, DevOps, etc., ¿no? Componentes de entrega continua, integración continua, toda la capa de repositorios con Git, etc. Plataformas, observabilidad, analítica. Es bastante amplio todo el ecosistema de Cloud Native con tecnologías open source que buscan la portabilidad y generar eficiencias de las aplicaciones, ¿no? Que da TI que impacten positivamente en el negocio, ¿no? Entonces es todo un mundo orientado al desarrollo como tal de las aplicaciones, sin las aplicaciones containerizadas, que en el mejor de los casos puede llegar hasta un microservicio para generar valor en el negocio, ¿no? Entonces, eh, ahí me quedan unos 5 minutos, pero eso es lo que quería presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna duda. Sí, muchas gracias, Rayut. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacerle al ponente. Quedan algunos minutos. El ponente puede aprovechar para responder alguna duda que haya quedado. Por interno me consultan si también nos compartirás la presentación que has presentado el día de hoy. Sí, claro que sí. Yo se las comparto sin ningún problema. Espero, digamos, que alguno de esos conceptos, en algunos he entrado un poco más en profundidad, en otros no, por temas de tiempos. Como pueden ver, es un tema bastante profundo, sobre todo para las personas que les gusta el desarrollo. Como pueden ver, hay todo un ecosistema inmenso de tecnologías con un enfoque de nube híbrida como tal, ¿no? Porque lo que podamos desarrollar sobre esas tecnologías nos va a servir dentro de un entorno local, on-premise, en nube, en distintos proveedores, ¿no? Siempre buscando entregar de manera más eficiente las soluciones. Y es eso. Sí, yo tenía una consulta, Rayut. En un Ujú. punto de tu presentación nos mencionaste sobre el ordenamiento por namespace y por ambientes. ¿Cuál sería más o menos la diferencia entre ambos? Comentaba de que el componente de namespace que me sirve para, de cierta manera, agrupar los contenedores dentro de un clúster de Kubernetes, lo podemos utilizar para trabajar distintos proyectos dentro de un clúster, que ahí también habría que analizar ciertas cosas, o poderlo utilizar para diferenciar ambientes donde se trabaja la aplicación, ¿no? Porque al momento de que tú pasas tu aplicación contenerizada dentro del clúster, tú tienes que indicar hacia qué namespace va a ir y será desplegado, ¿no? Entonces lo puedes trabajar por proyectos o por ambientes. A eso me refería. Ok, listo. Por mi parte, todo claro. No sé si alguien más tiene alguna consulta por realizar. Puede encender su micrófono. Está permitido el micrófono. Está abierto. Bien, Rayud, entonces en todo caso eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por tu presentación el día de hoy, por tu ponencia presentada. Recordarle a los presentes que esta semana concluimos con las presentaciones, ya continuamos la siguiente semana, el martes 16. Diego Alfaro nos presentará un poco ya a nivel práctico sobre visualización de datos con IA en Cognos Analytics. Recuerden que si es que se han perdido las sesiones anteriores, pueden revisar las grabaciones, tienen de repente el fin de semana para hacerlo.
también para revisar el material adicional que Rayut también nos estará compartiendo. Sí. El enlace, sí, correcto. Correcto, gracias por hacer recordar. Para los que se han quedado hasta este momento, por favor, voy a dejar la sala habilitada unos minutos más para que llenen su asistencia. Voy a detener ya la